Eres un estorbo egoísta, me gritó, y luego me tiró la silla. El sonido de la silla de mimbre al romperse fue seco, y después, solo hubo silencio. El dolor en mi cadera era agudo, pero la humillación quemaba más que cualquier hueso roto. Lo que hice esa noche, mientras ella dormía, cambió nuestras vidas para siempre. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, si es desde tu ciudad, tu trabajo o el sofá de tu casa. Me gusta saber hasta dónde llegan mis historias. Mi nombre es Graciela Vargas, y a mis 78 años, creía que lo único que me quedaba era la paz de mi hogar en San Antonio, Texas. La vida se había llevado a mi Arturo hacía más de una década, dejándome con el eco de sus pasos en esta casona de estilo colonial y el consuelo de mis hilos y agujas. El bordado siempre fue mi refugio, una forma silenciosa de contar historias que las palabras no podían expresar. Cada mantel de altar en la catedral de San Fernando, cada traje de bautismo que pasó por mis manos, lleva un pedazo de mi alma. Pero esa mañana, la del día de mi cumpleaños, el aire se sentía pesado, cargado de una tormenta que no venía del cielo. La rutina era mi ancla. El aroma del café de olla llenando la cocina antes de que el sol de Texas se volviera inclemente, el sonido familiar de las campanas de la catedral marcando las 6. Pero la presencia de mi hija, Marisol, era una nube constante. Desde que regresó a casa, divorciada y con el peso de sus fracasos financieros, trajo consigo una amargura que manchaba hasta el rincón más soleado de la casa. Para ella, este hogar no era un santuario de recuerdos, sino un activo inmobiliario, un montón de ladrillos viejos que se interponían entre ella y la solución a sus problemas. Mientras yo preparaba la masa para los tamales de mi pequeña celebración, ella entró a la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de desdén. No me dio los buenos días. Simplemente abrió el refrigerador, sacó la leche y la dejó sobre el mesón con un golpe seco. ¿De verdad vas a seguir con esta tontería de la fiesta, mamá?, dijo, sin siquiera mirarme. Nadie tiene tiempo para celebrar 78 años de nada. Esa palabra, nada, se clavó en mi pecho como una de mis propias agujas, fría y afilada. En ese instante supe que el día no terminaría bien. Esa frase fue el presagio de la humillación que vendría. Era el primer golpe, el que te avisa que la verdadera paliza está por llegar. Traté de ignorarla, concentrándome en el movimiento rítmico de mis manos al amasar, una danza que conocía de memoria. Pero su resentimiento era palpable, casi podía olerlo, mezclado con el perfume caro que usaba para ocultar el olor a deudas y desesperación. La casa, que para mí respiraba la historia de mi familia, para ella era una jaula. Cada viga de madera que crujía, cada azulejo gastado, era un recordatorio de lo que ella consideraba una vida estancada. Mi nieto, Lucas, apareció en la puerta de la cocina. A sus 16 años, vivía atrapado en el fuego cruzado. Me miró con esos ojos tristes, los mismos de su abuelo Arturo, y me dio un abrazo torpe. «Feliz cumpleaños, abuela», susurró, como si temiera que su madre lo escuchara. Le ofrecí un buñuelo recién hecho y él lo aceptó con una pequeña sonrisa que no le llegó a los ojos. Él sentía la tensión, el aire denso que se podía cortar con un cuchillo. Veía cómo su madre me trataba, y la vergüenza lo hacía encogerse sobre sí mismo, desaparecer entre los pasillos de esta casa que era demasiado grande para 3 almas tan solitarias. Marisol veía mis tradiciones como una ofensa personal. El simple hecho de que yo quisiera celebrar mi vida, por más sencilla que fuera, la enfurecía. «¿Por qué no vendes esta posilga y nos mudamos a un condominio moderno?», repetía como un disco rayado. «Podrías vivir sin preocupaciones, y yo podría empezar de nuevo, darle a Lucas un futuro». Su concepto de futuro siempre involucraba mi aniquilación, la venta de mi pasado, de mi identidad. No entendía que deshacerse de la casa era como pedirme que me arrancara la piel a tiras. A pesar de todo, continué con los preparativos. Llamé a mi vecina, la señora Consuelo, para confirmar que traería su famoso pastel de 3 leches. Su voz cálida al otro lado de la línea fue un bálsamo. «Claro que sí, Gracie. Estaremos allí para celebrarte. Eres un tesoro para este barrio». Esas palabras me dieron un poco de fuerza. Afuera de estas paredes, yo era alguien. Era Graciela Vargas, la bordadora, la viuda de Arturo, una mujer respetada. Pero dentro, bajo el mismo techo que mi propia hija, a veces sentía que no era más que un mueble viejo y polvoriento. El día avanzó lentamente, como una procesión fúnebre. El sol de la tarde comenzó a entrar por la ventana de mi sala de costura, iluminando los carretes de hilo de colores. Era mi lugar feliz, el único espacio donde el juicio de Marisol no parecía alcanzarme. Allí, rodeada de mis creaciones, me permití soñar por un momento. Recordé a Arturo, sentado en su sillón mientras yo cosía, leyéndome el periódico en voz alta.
El silencio que dejó su ausencia era un lienzo en blanco que yo intentaba llenar con puntadas de colores, pero la soledad es una tela muy difícil de bordar. Marisol pasó el resto de la mañana haciendo llamadas, su voz subiendo de tono con cada conversación. Escuché fragmentos de frases: plazo final, no tengo de dónde sacar, ella se niega a entender. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que había construido entre nosotras. Yo fingía no escuchar, me concentraba en el aroma del guiso de los tamales, en el sonido de la música ranchera que puse en la radio de la cocina. Quería que al menos el ambiente de la casa oliera y sonara a fiesta, aunque mi corazón se sintiera como un velorio. Lucas intentó ayudarme a poner las guirnaldas de papel picado en el patio. Sus manos eran torpes, pero su intención era pura. Se ve bonito, abuela, dijo, mirando las coloridas figuras bailar con la brisa. En ese momento, Marisol salió al patio, con el ceño fruncido. Por Dios, Lucas, no la ayudes con estas cursilerías. Parecemos una postal para turistas. Le arrancó las guirnaldas de las manos y las tiró sobre una silla. Lucas se quedó paralizado, con la mirada fija en el suelo. Yo no dije nada. A veces, el silencio es la única respuesta que te queda cuando las palabras solo servirían para echarle más leña al fuego. La sensación de estar atrapada era abrumadora. Me sentía prisionera en mi propio hogar, una extraña en la vida de mi hija. Cada rincón de la casa me recordaba a Arturo, a una época en la que estas paredes resonaban con risas y no con discusiones amargas. La idea de venderlo todo, de borrar esas memorias para satisfacer la ambición de Marisol, me provocaba un dolor físico. Era más que una casa, era el último bastión de la vida que había construido, el ancla que me impedía quedar completamente a la deriva en mi vejez. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después de las 4. Eran amigos de toda la vida, vecinos que me habían visto envejecer y a quienes yo había visto criar a sus hijos. Trajeron flores, pequeños regalos y, lo más importante, sonrisas genuinas. Por un instante, la presencia de Marisol y su nube negra parecieron disiparse. Las risas llenaron el patio, la música sonaba, y el aroma de la comida prometía un momento de alegría. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, simplemente feliz. Consuelo llegó con su pastel, y su abrazo fue como un refugio. ¿Cómo estás, mi amiga?, me susurró al oído. Te ves un poco pálida. Le sonreí, tratando de ocultar la procesión que llevaba por dentro. Son los años, Consuelo, solo los años. Ella me miró con sus ojos sabios, esos que ven más allá de las sonrisas forzadas, y supe que no la había engañado. Pero no dijo nada más, simplemente me apretó la mano con fuerza, un gesto que valía más que 1000 palabras de consuelo. Marisol se mantenía al margen, observando a todos con una mezcla de impaciencia y desprecio. Sostenía una copa de vino, bebiendo demasiado rápido, y su mirada se posaba constantemente en los detalles de la casa que ella odiaba, una grieta en la pared del patio, la pintura descascarada de las ventanas. Cada cumplido que un invitado me hacía sobre la belleza de la casa parecía avivar su resentimiento. «¡Qué casa tan maravillosa, Graciela! Tiene tanta alma», dijo el señor Rodríguez. Marisol soltó una risa seca y amarga que solo yo pude escuchar. La tensión escalaba con cada minuto que pasaba. Yo intentaba moverme entre los invitados, conversar, agradecerles por venir, pero sentía la mirada de mi hija clavada en mi espalda. Era como caminar por un campo minado, midiendo cada paso, cada palabra, rezando para no pisar el lugar equivocado que detonara la explosión. Lucas se había refugiado en una esquina, con los audífonos puestos, creando su propia burbuja para escapar de la inminente catástrofe familiar. Él sabía, como yo, que esto era solo la calma antes de la tormenta. El detonante fue algo trivial, como siempre. Un viejo amigo de Arturo, don Ramiro, estaba recordando en voz alta una fiesta que habíamos dado en ese mismo patio hacía 20 años. ¡Qué tiempos aquellos, Graciela! Esta casa ha visto más alegría que ninguna otra en todo San Antonio. La nostalgia en su voz era dulce, pero para Marisol, fue como un insulto. Vi cómo apretaba la mandíbula, como sus nudillos se ponían blancos alrededor de la copa de vino. Se levantó de su silla, y supe que el momento había llegado. «Alegría», repitió ella, con un tono cargado de veneno. ¿Ustedes llaman alegría a vivir atrapada en un museo polvoriento? Esta casa no es alegría, es una ancla que nos está hundiendo a todos. El silencio se extendió por el patio como una mancha de aceite. La música pareció detenerse, las conversaciones murieron a mitad de una frase. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y luego hacia mí. Sentí mi rostro arder, la sangre subiendo a mis mejillas. Quería que la tierra me tragara. Intenté calmar la situación, como siempre. «Marisol, por favor, hoy no. Estamos celebrando.
Me levanté lentamente de mi silla de mimbre, la misma en la que me sentaba cada tarde a bordar. Quería pedirle que entrara a la casa, que no nos avergonzara de esa manera. No me digas qué hacer, Siseo. Estoy harta de tus celebraciones, de tu egoísmo. Si te importáramos un poco, venderías este montón de ruinas y nos darías una vida de verdad. Sus palabras eran latigazos, cada una dejando una marca invisible pero profunda. Fue entonces cuando ocurrió. Di un paso hacia ella, con la mano extendida, en un gesto de súplica. Hija, por favor. Pero ella no vio a su madre. Vio un obstáculo. Eres un estorbo egoísta, gritó, y con una fuerza que nunca imaginé que tuviera, me empujó. No fue un empujón para apartarme, fue un empujón para derribarme. Mi cuerpo, frágil por los años, perdió el equilibrio. Caí hacia atrás, intentando agarrarme de algo, pero mis manos solo encontraron el aire. El impacto contra la silla de mimbre fue brutal. La vieja madera, debilitada por décadas de sol y lluvia, no soportó mi peso. Se partió con un crujido seco y repugnante, y yo caí al suelo de piedra. El golpe en mi cadera me robó el aliento, un dolor agudo y eléctrico que me recorrió toda la pierna. Platos de pastel y tamales volaron por los aires, esparciéndose a mí alrededor como los restos de un naufragio. Yacía allí, en el suelo, entre la comida destrozada de mi propia fiesta de cumpleaños. El silencio que siguió fue lo peor. Un silencio absoluto, pesado, lleno de horror y conmoción. Nadie se movió, nadie habló. Solo se oía el sonido de la brisa moviendo las guirnaldas de papel que Lucas había colgado. Vi los rostros de mis amigos, sus ojos abiertos de par en par, reflejando una mezcla de pena e incredulidad. Y vi el rostro de Marisol, jadeante, con la sorpresa de su propia violencia pintada en sus facciones. En ese momento, en el suelo de mi patio, sentí que algo dentro de mí se rompía junto con la silla, la última hebra de esperanza que tenía por mi hija. Consuelo fue la primera en reaccionar. Corrió a mi lado, arrodillándose con dificultad. «Graciela, ¿estás bien?» «Dios mío». Intenté hablar, pero solo un gemido ahogado salió de mi garganta. El dolor físico era inmenso, pero palidecía en comparación con la herida abierta en mi alma. Ser humillada de esa forma, por mi propia sangre, frente a las personas que me respetaban, era una agonía diferente, una que ningún médico podría curar. Marisol no se movió. Se quedó allí, de pie, mirando el desastre que había causado, como si estuviera viendo una escena en una película. No había arrepentimiento en su rostro, solo una especie de shock vacío. Lucas, desde su rincón, se quitó los audífonos. Vi las lágrimas silenciosas rodar por sus mejillas mientras miraba a su abuela tirada en el suelo. Su vergüenza y su dolor eran un espejo del mío. En sus ojos vi el final de su infancia. Me sentía completamente acorralada, expuesta y rota en todos los sentidos posibles. Mientras mis amigos intentaban ayudarme a levantarme con cuidado, cada movimiento una tortura para mi cadera, mi mente estaba extrañamente clara. El amor que sentía por Marisol, un amor incondicional que había resistido años de desprecio y amargura, se había congelado. En su lugar, una calma fría y dura comenzó a asentarse en mi corazón. Me di cuenta de que no había salida pacífica. No había reconciliación posible. Ella había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras me llevaban adentro, apoyada en los hombros de mis vecinos, la vi por última vez en el patio. Seguía inmóvil, una estatua de ira y frustración. Levantó su copa, la que aún sostenía en la mano, pero no para brindar. Vi el veneno en su sonrisa rota, y supe que mi fiesta de cumpleaños había terminado mucho antes de empezar. Pero también supe, con una certeza que me heló los huesos, que su tiempo en mi casa también había llegado a su fin. Mis vecinos, Consuelo y Ramiro, me ayudaron a entrar a la casa. Cada paso era una tortura que subía desde mi cadera y se ramificaba por toda mi espalda como una raíz de fuego. Me sentaron con cuidado en el viejo sillón de la sala, el que Arturo siempre usaba. Afuera, la fiesta se desvanecía en un murmullo incómodo de despedidas apresuradas. Escuché los portazos de los autos, el silencio. Regresando para reclamar el patio. Marisol no entró. Se quedó afuera, una silueta recortada contra el atardecer, inmóvil en medio de los restos de mi celebración. Lucas sí entró, pasó corriendo a mi lado sin mirarme, con el rostro bañado en lágrimas, y se encerró en su cuarto. El portazo de su habitación fue el punto final de la peor fiesta de mi vida. Consuelo se quedó conmigo, su presencia una manta cálida en el frío que se había instalado en la sala. Me trajo un vaso de agua con manos temblorosas y me puso una compresa fría en la cadera. «Llamo a una ambulancia, Gracie», insistió, con la voz llena de preocupación. Negué con la cabeza. El dolor era terrible, pero la idea de que extraños entraran en mi casa, de que el vecindario entero supiera del alcance de mi humillación, era peor.
Solo necesito descansar, amiga. Mañana estaré mejor, mentí. Sabía que no estaría mejor mañana. Algo se había roto para siempre, y no era solo la silla de mimbre. Finalmente, Consuelo se fue, no. Sin antes hacerme prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. La casa quedó sumida en una quietud antinatural. Yo me quedé en el sillón, en la penumbra, escuchando los sonidos de mi hogar. El crujido ocasional de la madera, el zumbido del refrigerador en la cocina. Arriba, oía los pasos furiosos de Marisol, de un lado a otro de su habitación, como un animal enjaulado. No eran pasos de arrepentimiento, eran de frustración. Ella no estaba arrepentida de haberme empujado. Estaba furiosa. Porque su plan, fuera cual fuese, no había funcionado. Esa certeza fue más dolorosa que el golpe. Sentada en la oscuridad, el dolor físico me mantenía anclada a la realidad. Cada punzada en mi cadera era un recordatorio, esto fue real. No fue una pesadilla. Mi hija me agredió. La frase que me había gritado resonaba en mi mente, una y otra vez, con una claridad cruel: eres un estorbo egoísta. Durante años, había ignorado sus indirectas, sus comentarios mordaces, sus miradas de desprecio. Siempre encontraba una excusa: su divorcio, sus problemas de dinero, su amargura con la vida. Pero ya no había excusas. Un estorbo. Eso era yo para ella. Un mueble viejo en una casa que valía más que la persona que vivía en ella. En medio de ese dolor, un recuerdo de Arturo vino a mí con una fuerza inesperada. Estábamos en el patio, hacía muchos años, plantando el rosal que ahora trepaba por la pared. Él se limpió el sudor de la frente y me dijo: esta casa es más que ladrillos, Graciela. Es nuestro legado. Es el cofre de nuestros recuerdos. Prométeme que siempre lo protegerás. Yo se lo prometí, sin entender del todo el peso de sus palabras. Ahora, en la soledad de mi sala, lo entendía. Proteger la casa no era solo aferrarse a las paredes, era proteger mi dignidad, mi historia, la vida que habíamos construido juntos. Una ira fría, una emoción que casi había olvidado, comenzó a nacer en mi pecho. Una parte de mí, la madre que había sido durante 45 años, luchaba por salir a la superficie. Intentaba susurrarme al oído que Marisol era mi hija, mi sangre, que estaba sufriendo y no sabía lo que hacía. Que debía perdonarla, como siempre lo había hecho. Esta voz era familiar, era el hábito de una vida entera de poner sus necesidades por encima de las mías. Sentí la duda, la tentación de volver a mi rol de mártir silenciosa, de absorber su dolor y su ira para mantener una paz que en realidad nunca existió. Por un momento, casi cedí. Pero entonces, la imagen de la cara de Lucas, rota por el llanto y la vergüenza, se superpuso a todo lo demás. No se trataba solo de mí. Se trataba de él. ¿Qué clase de vida le estaba dando, atrapado entre una madre llena de veneno y una abuela demasiado débil para ponerle un alto? Permitir que Marisol continuara así no era un acto de amor, era un acto de cobardía. Y estaba destruyendo a mi nieto en el proceso. Proteger mi hogar también significaba protegerlo a él de la tormenta que era su propia madre. La voz del perdón se cayó, ahogada por un nuevo sentido de responsabilidad. Ya no podía seguir siendo la misma Graciela. La mujer que bordaba pacientemente mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor tenía que morir esa noche. El empujón de Marisol no solo me había tirado al suelo, me había despertado de un largo sueño. Un sueño en el que creía que el amor incondicional podía curar la amargura, que el silencio podía comprar la paz. Me di cuenta de que mi silencio no era paz, era complicidad. Había permitido que el monstruo del resentimiento de mi hija creciera, alimentándolo con mi pasividad, hasta que se había vuelto lo suficientemente fuerte como para devorarme. Con un esfuerzo que me sacó un gemido, me apoyé en los brazos del sillón y me puse de pie. El dolor en la cadera era agudo, pero cada paso que daba hacia mi habitación, apoyándome en los muebles, se sentía como una victoria. Era un movimiento hacia adelante, un rechazo a quedarme caída, tanto literal como figuradamente. Subí las escaleras. Lentamente, un peldaño a la vez, cada uno una afirmación de mi propósito. Al llegar a mi cuarto, giré la llave en la cerradura. Hacía años que no cerraba mi puerta con llave. Esta noche, necesitaba un santuario. Dentro de mi habitación, el aire se sentía diferente. Era mi espacio, el único lugar en la casa que Marisol no había contaminado con su energía oscura. Fui hasta mi armario, abrí el cajón inferior y saqué una vieja caja de metal que no había tocado en años. No era una caja de costura. Era la caja donde Arturo y yo guardábamos los documentos importantes. Mis manos temblaban un poco al abrirla. El olor a papel viejo y a recuerdos llenó el aire. Marisol creía saber todo sobre las finanzas de esta casa. Estaba muy equivocada. Dentro, debajo de mi certificado de matrimonio y las partidas de nacimiento de mis hijos, había una carpeta de cuero.
La saqué y la puse sobre la cama. Contenía la escritura original de la casa, a mi nombre, Graciela Vargas, como única propietaria. Arturo C. había asegurado de eso mucho antes de morir. También había estados de cuenta de una inversión que él había hecho para mí, una cuenta de la que Marisol no tenía ni la más remota idea. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para no ser un estorbo para nadie. Suficiente para ser libre. Pero el documento más importante estaba al fondo. Una carta escrita a mano por Arturo, adjunta a su testamento. La había escrito en sus últimos meses, cuando ya sabía que el tiempo se le acababa. Su caligrafía, aunque debilitada, era inconfundible. Mi querida Graciela, comenzaba. Te dejo a ti la protección de nuestro nido. Sé que el corazón de nuestra hija a veces se nubla por la ambición. No dejes que su tormenta apague tu luz. Usa esto si alguna vez lo necesitas. Sé fuerte, mi amor. Por ti, por mí y por el futuro de nuestro Lucas. Las lágrimas que no había derramado por la humillación, las derramé por el amor de mi esposo. Eran lágrimas de gratitud, de tristeza por su ausencia, pero también de una fuerza renovada. Sus palabras eran un permiso, una bendición desde el más allá. Él había visto el peligro. Había visto la oscuridad en Marisol mucho antes que yo, y me había dejado las herramientas para combatirla. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía su memoria, su previsión y su amor incondicional de mi lado. Leí el testamento. Era claro como el agua. La casa era mía, incondicionalmente. Pero había una cláusula que me dejó sin aliento. Arturo había creado un fideicomiso, separado para Lucas, con una suma considerable de dinero de sus ahorros de toda la vida. Ese dinero solo podía ser administrado por mí hasta que Lucas cumpliera 25 años, y estaba explícitamente prohibido que Marisol tuviera acceso a un solo centavo. Arturo no solo me había protegido a mí, había protegido el futuro de su nieto. Una calma glacial se apoderó de mí. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con ira, sino con una precisión quirúrgica. No se trataba de venganza. Se trataba de restaurar el orden, de trazar una línea que nunca más sería cruzada. Marisol había despreciado mi hogar, lo había llamado montón de ruinas. Pues bien, ya no tendría que sufrir la carga de vivir en él. Había llamado a su madre un estorbo, pues este estorbo estaba a punto de demostrarle el verdadero significado de la independencia. Sabía que no sería fácil. Habría gritos, acusaciones, chantaje emocional. Marisol era una experta en manipular la culpa. Pero algo en mí había cambiado. Fundamentalmente, la culpa se había quemado en el fuego de la humillación de esa tarde. Ya no tenía poder sobre mí. Mi única preocupación era Lucas. Tenía que manejar esto de una manera que no lo dañara más, que le mostrara que esta decisión venía del amor y la protección, no del odio. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en mi mecedora junto a la ventana, con los papeles de Arturo en mi regazo. La luna bañaba el patio, iluminando la silla rota y los restos de la fiesta. Parecía la escena de un crimen, y en cierto modo, lo era. La noche en que la hija mató la paciencia de su madre. La noche en que la ilusión de una familia unida se hizo añicos para siempre. Y sin embargo, no sentía desesperación. Sentía una extraña serenidad. El dolor en mi cadera seguía ahí, un latido sordo y constante. Pero ya no era solo un recordatorio de la herida, era un recordatorio de mi resolución. Cada vez que me movía y sentía la punzada, mi determinación se afianzaba. Este dolor físico era el precio de mi libertad, el catalizador de mi transformación. No volvería a ser la mujer que se dejaba pisotear en silencio por miedo a la confrontación. Esa mujer había caído al suelo y no se había vuelto a levantar. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron el cielo de San Antonio, me sentí como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. No era el final de mi vida, como Marisol parecía desear. Era el comienzo de una nueva. Una vida en mis propios términos. Acepté el llamado al cambio que el universo, a través de la mano de mi hija, me había impuesto. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Con la ayuda de mi andador, que no había necesitado usar dentro de casa en meses, bajé a la cocina. El movimiento era lento y doloroso, pero cada paso era deliberado. Puse a calentar el agua para mi café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando el silencio de la casa. Era mi ritual, mi rutina, pero hoy se sentía diferente. Era un acto de soberanía. Estaba reclamando mi cocina, mi casa, mi vida. Me senté a la cabeza de la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas familiares. Puse los papeles de Arturo a mi lado, cuidadosamente ordenados. Serví mi café en mi taza favorita. Y esperé. Esperé a que mi hija bajara, esperando encontrarme llorando, suplicando su perdón,
lista para firmar cualquier papel que pusiera frente a mí. Pero no encontraría a esa mujer. Cuando escuché sus pasos en la escalera, respiré hondo. No sentía miedo. No. Sentía odio. Sentía una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. La frágil bordadora había guardado sus hilos y agujas. En su lugar, estaba la matriarca de la casa Vargas, lista para cortar el nudo más doloroso de su vida. Y la primera puntada sería poner a su propia hija fuera de la casa que tanto había anhelado destruir. La puerta de la cocina se abrió. Marisol entró, con el rostro hinchado y una expresión de desafío. Se detuvo en seco cuando me vio, sentada allí, con mi taza de café y una mirada que no había visto en mí en toda su vida. Su sorpresa fue palpable. Vio que la dinámica de poder en esa casa había cambiado irrevocablemente durante la noche. El punto de inflexión había llegado y, por primera vez, yo estaba al mando. No le dije, buenos días. Simplemente la miré fijamente, dejando que el silencio se estirara, que la tensión se acumulara. Dejé que viera en mis ojos que la mujer a la que había empujado al suelo ya no existía. Dejé que entendiera, antes de que una sola palabra fuera pronunciada, que el juego había terminado. Y que ella había perdido. Marisol se detuvo en el umbral de la cocina, su expresión de desafío vacilando al verme sentada allí, serena. El aroma del café de olla llenaba el aire, un olor a normalidad que chocaba violentamente con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. No le ofrecí una taza. No le dije, buenos días. Simplemente señalé la silla frente a mí, un gesto que no era una invitación, sino una orden. Ella dudó por un segundo, sus ojos evaluando la situación, buscando una grieta en mi nueva armadura. Al no encontrarla, se sentó con cautela, como un animal salvaje que no está seguro de si ha caído en una trampa. Deslicé el primer papel sobre la mesa de madera pulida. Era la escritura de la casa. Mi dedo, nudoso por la artritis, señaló mi nombre, Graciela Vargas. Única propietaria. Esta es mi casa, Marisol, dije, y mi voz no tembló. Sonó extraña en mis propios oídos, más grave, más firme. La casa que llamas un montón de ruinas. Y como es mi casa, te pido que te vayas. Tienes una semana para empacar tus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. El shock en su rostro fue mi primera pequeña victoria, una mezcla de incredulidad y furia que le robó las palabras. Su silencio duró poco. La incredulidad se convirtió en una risa amarga y cruel. ¿Te has vuelto loca? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Cuidarte? ¿Vivir en esta posilga para que no estuvieras sola? Sus palabras eran las de siempre, diseñadas para clavarse en mi culpa, para hacerme sentir pequeña e ingrata. Sentí la vieja punzada de duda, el hábito de toda una vida de ceder. Pero entonces, un dolor agudo en mi cadera me recordó el crujido de la silla de mimbre, la humillación en el suelo. Ese dolor fue mi ancla. Tú no me has cuidado, Marisol. Has vivido aquí. Hay una gran diferencia. Antes de que pudiera lanzar su siguiente ataque, deslicé el segundo documento sobre la mesa. Eran los papeles del fideicomiso de Lucas. Tu padre no era tonto, le expliqué con una calma que la desarmó. Dejó un fondo para la educación y el futuro de Lucas. Un fondo que yo administro. Y que estipula claramente que tú no puedes tocar ni un centavo. Su rostro palideció. La ira fue reemplazada por una expresión de cálculo frío. Vi en sus ojos cómo su mente se aceleraba, reevaluando su estrategia. Había perdido su principal fuente de poder sobre mí, la amenaza de llevarse a mi nieto. Esto no se trata de echarte a la calle. Por venganza, continué, aunque una parte de mí saboreaba su desconcierto. Se trata de proteger lo que queda de esta familia. De proteger a Lucas. Y de protegerme a mí misma. Me levanté con dificultad, apoyándome en la mesa. El movimiento fue doloroso, pero necesario. Le mostré que no me quedaría sentada esperando su próximo golpe. Una semana, Marisol. Si no te ha sido para entonces, esta conversación la tendremos con mi abogado. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi sala de costura. Sin mirar atrás, sintiendo su mirada arder en mi espalda. Los primeros días de esa semana fueron una guerra fría. La casa estaba cargada de un silencio hostil, roto solo por el sonido de sus llamadas telefónicas furiosas a familiares y amigos, en las que me pintaba como una anciana senil y cruel. No respondí. Me refugié en mi sala de costura, el único lugar donde su veneno no podía alcanzarme. Me dediqué a un nuevo bordado, un mantel con un diseño de agaves resistentes, sus espinas afiladas y protectoras. Cada puntada era un acto de meditación, una forma de reafirmar mi decisión. Estaba construyendo mis nuevas fronteras, hilo por hilo. Lucas estaba atrapado en el medio, confundido y asustado. Una tarde, entró en mi cuarto de costura y se sentó en silencio, observándome trabajar. Finalmente preguntó,
con la voz quebrada, ¿es verdad, abuela? ¿Mamá se tiene que ir? Dejé mi aguja y lo tomé de las manos. Sus manos eran grandes, como las de Arturo. Le expliqué la situación con la mayor honestidad y delicadeza posible, sin demonizar a su madre, pero sin ocultar la verdad de su comportamiento. A veces, para que las cosas sanen, necesitan espacio para respirar, mi niño. Y en esta casa, ya no podemos respirar. La noche era mi peor enemiga. En la soledad de mi cama, con el dolor de la cadera como un compañero constante, las dudas me asaltaban. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Me estaba convirtiendo en una mujer amargada, igual que ella? La voz de la vieja Graciela, la que siempre perdonaba, la que siempre buscaba la paz a cualquier costo, susurraba en mi mente. Me levantaba y leía la carta de Arturo una y otra vez. Sus palabras eran mi faro en la oscuridad, sé fuerte, mi amor. Me aferraba a esa frase como a un salvavidas, y la fuerza regresaba. El primer conflicto externo no tardó en llegar. Mi hermana, Elena, me llamó desde Laredo. Su voz, normalmente cálida, estaba llena de reproche. Graciela, ¿qué estás haciendo? Marisol me llamó llorando. Dice que la estás echando a la calle. Es tu hija, por el amor de Dios. En lugar de defenderme o dar excusas, simplemente le conté lo que había pasado en mi cumpleaños, describiendo la caída, el dolor y, sobre todo, la humillación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No lo sabía, dijo finalmente Elena, su tono mucho más suave. Lo siento, hermana. Haz lo que tengas que hacer. Mi cuerpo, sin embargo, parecía querer traicionarme. Una visita al médico confirmó lo que temía, tenía una fisura en la cadera. No. Necesitaba cirugía, pero sí reposo y un andador para moverme. Sentí una oleada de frustración. Justo cuando me sentía más fuerte mentalmente, mi físico me fallaba, haciéndome sentir vulnerable y dependiente otra vez. Marisol usó esto en mi contra, por supuesto. ¿Ves, mamá? No puedes hacerlo sola. Me necesitas. Pero su falsa preocupación solo logró endurecer mi resolución. No me rendiría. Fue Lucas quien se convirtió en mis piernas y brazos. Sin que yo se lo pidiera, empezó a ayudarme más que nunca. Me traía el desayuno a la cama, me ayudaba a bajar las escaleras, incluso aprendió a preparar mi café de olla exactamente como a mí me gustaba. Vi en él una madurez que no había notado antes. Nuestra crisis se estaba convirtiendo en su transformación también. Estaba dejando de ser el niño atrapado en el fuego cruzado para convertirse en el joven protector de su abuela. Nuestro vínculo se forjó en esos días, más fuerte que nunca. A 2 días de que se cumpliera el plazo, Marisol jugó su última carta, el arrepentimiento. Entró en mi habitación una noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Se arrodilló junto a mi cama y me suplicó perdón. No sé qué me pasó, mamá. Estoy tan estresada, tan desesperada. Te juro que no volverá a pasar. Por favor, no me eches. Su actuación fue magistral. Por un instante, mi corazón de madre vaciló. La tentación de creerle, de volver a la paz rota que conocía, fue inmensa. Pero entonces la miré a los ojos. Detrás de las lágrimas, no vi dolor genuino. Vi pánico. Vi la misma mirada calculadora que había visto en la cocina cuando le mencioné el fideicomiso de Lucas. Y recordé el sonido de la silla al romperse, el silencio de mis amigos, la vergüenza quemándome la cara. El recuerdo fue como un baldazo de agua fría. Acaricié su cabello, un gesto que la sorprendió. Te perdono, hija, le dije suavemente. Pero el perdón no borra las consecuencias. Todavía tienes 2 días. El día de su partida fue gris y lluvioso, como si el cielo de San Antonio estuviera de luto. Escuché los ruidos de su mudanza desde mi habitación, el arrastrar de cajas, el portazo de los armarios. No bajé. Lucas se quedó conmigo, leyéndome un libro en voz alta, su voz un ancla en la tormenta emocional de la casa. Cuando todo estuvo en silencio, Lucas se asomó por la ventana. Ya se fue, abuela, dijo en voz baja. No sentí alegría, ni siquiera alivio. Solo un profundo y vacío cansancio. Esa primera noche, la casa se sintió inmensa y silenciosa. Lucas y yo. Cenamos en la cocina, solo nosotros dos. Había un espacio vacío en la mesa, un hueco que representaba años de tensión y amargura. Pero el silencio ya no era hostil. Era un silencio pacífico, expectante. Como la tierra después de una larga y destructiva tormenta, lista para que algo nuevo pudiera crecer. Hablamos de la escuela, de sus amigos, de cosas triviales. Fue la primera cena normal que tuvimos en años. Poco a poco, una nueva rutina comenzó a establecerse. Con mi andador, empecé a moverme. Más por la casa, reclamando cada rincón como mío. Volví a poner mi música ranchera en la radio de la cocina.
Empecé a enseñarle a Lucas a bordar, y para mi sorpresa, sus manos grandes y torpes resultaron ser bastante hábiles. La casa empezó a llenarse de nuevo, no con gritos, sino con risas suaves y el sonido de nuestras conversaciones. El aire se sentía más ligero. Un mes después, me atreví a dar un paso más grande. Llamé a la Catedral de San Fernando y hablé con el Padre Miguel. Le ofrecí mi tiempo para restaurar algunos de los manteles más antiguos y delicados del altar, un trabajo que requería una paciencia y una habilidad que pocos poseían. Era algo que había querido hacer durante años, pero la negatividad de Marisol siempre me había frenado. Cuando el Padre Miguel aceptó mi oferta con entusiasmo, sentí que una ventana se abría en mi alma, dejando entrar la luz. Los conflictos internos no desaparecieron de la noche a la mañana. Había días en que la soledad me pesaba como una losa de plomo. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si había condenado a mi hija a una vida de dificultades. En esos momentos, me sentaba en el patio, en una nueva silla de madera sólida que Lucas me había ayudado a comprar, y miraba la silla rota que aún no había tenido el corazón de tirar. Era un monumento a mi dolor, pero también a mi liberación. Gradualmente, mi confianza creció. Empecé a recibir visitas de mis amigas de nuevo. Consuelo venía a tomar café todas las tardes. Mis viejas clientas de bordado volvían a encargarme trabajos. «Te ves diferente, Graciela», me dijo una de ellas un día. «Tus ojos brillan de otra manera». Me miré en el espejo esa noche y vi que tenía razón. Las arrugas seguían ahí, la tristeza por la pérdida de Arturo también, pero había una nueva luz en mi mirada. Era la luz de la dignidad recuperada. El progreso se hizo evidente en Lucas. Sin la presión constante de su madre, floreció. Sus calificaciones mejoraron. Empezó a invitar amigos a casa. Escuchar sus risas resonando por los pasillos donde antes solo había habido silencio y tensión fue la confirmación definitiva de que había hecho lo correcto. No solo me había salvado a mí misma, le había dado a mi nieto la oportunidad de tener una adolescencia normal y feliz. Un día, mientras organizaba mi sala de costura, encontré un viejo muestrario de bordado que había hecho cuando era niña. Las puntadas eran torpes, desiguales, llenas de errores. Sonreí. Así me sentía yo, llena de imperfecciones, aprendiendo a coser una nueva vida. Tomé el viejo muestrario y lo enmarqué. Lo colgué en la pared, no como un recordatorio de mis errores, sino como un testimonio de mi viaje. De cómo incluso las puntadas más torpes pueden crear algo hermoso al final. La transformación no fue un evento único, sino un proceso lento y doloroso, como quitar una espina clavada profundamente en la piel. Cada día sin el desprecio de Marisol era un día de sanación. Aprendí a disfrutar del silencio, a encontrar compañía en mí misma. Descubrí que la fortaleza no era la ausencia de miedo o duda, sino la capacidad de actuar a pesar de ellos. La disciplina de levantarme cada mañana, a pesar del dolor en la cadera, y elegir mi paz por encima de todo. Una tarde soleada, Lucas y yo estábamos en el patio, plantando nuevas flores en el jardín. Él se detuvo, se limpió el sudor de la frente y me miró. «Gracias, abuela», dijo de repente. «¿Por qué, mi niño?», le pregunté. «Por quedarte. Por no rendirte». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo pensaba que había echado a mi hija, pero desde su perspectiva, yo había elegido quedarme. Había elegido luchar por nuestro hogar, por él, por mí. Ese fue el momento en que me di cuenta. Ya no era la misma mujer. La Graciela que había caído al suelo en su fiesta de cumpleaños, la mujer frágil y silenciosa que absorbía el dolor de los demás, había muerto esa tarde. La mujer que estaba ahora plantando flores en su jardín, con la espalda dolorida pero el espíritu erguido, era alguien nuevo. Alguien que había aprendido a trazar líneas, a decir no, a proteger su paz con la ferocidad de una leona. Miré mis manos, cubiertas de tierra. Ya no eran solo las manos de una bordadora. Eran las manos de una guerrera. Habían firmado papeles legales, habían marcado un número de teléfono que les aterraba, habían consolado a un nieto desconsolado y ahora estaban cultivando una nueva vida desde las raíces. La jornada había sido brutal, llena de tropiezos y lágrimas, pero cada paso, por doloroso que fuera, me había llevado a este momento de claridad. Ya no era un estorbo egoísta. Era la matriarca de la Casa Vargas, la guardiana del legado de Arturo, la arquitecta de mi propia serenidad. El dolor en mi cadera seguía ahí, un murmullo constante bajo la superficie, pero ya no era un recordatorio de mi humillación. Se había convertido en la cicatriz de mi batalla más importante, la que libré por mi propia alma. Y la había ganado. Los meses que siguieron a la partida de Marisol no fueron de una alegría explosiva, sino de una paz que se fue asentando lentamente, como el polvo de la tarde en los muebles viejos. La casa, por primera vez en años, volvió a respirar a mi ritmo.
El silencio ya no era un campo de batalla donde se libraban guerras no declaradas, sino un lienzo en blanco donde Lucas y yo podíamos pintar una nueva normalidad. El cambio más tangible fue el sonido. La música ranchera volvía a sonar desde la cocina por las mañanas, y por las tardes, el eco de las risas de los amigos de Lucas llenaba los pasillos que antes solo habían conocido el arrastrar de pies resentidos y portazos furiosos. Mi cadera sanó con la lentitud propia de mis años, pero cada paso que daba con mi andador, primero dentro de la casa y luego aventurándome al patio, era una declaración de independencia. El andador dejó de ser un símbolo de mi fragilidad para convertirse en la herramienta de mi reconquista. Con él, volví a mi jardín. Arranqué las malas hierbas que habían crecido alrededor de los rosales de Arturo y planté nuevas flores, de colores vivos y desafiantes. Cada flor que hundía en la tierra era una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que la amargura de nadie ahogara la belleza de mi vida. La silla de mimbre rota permaneció en una esquina del patio durante semanas, como un espectro de aquella tarde horrible. Un día, Lucas la vio y, sin decir una palabra, la recogió, la partió en pedazos más pequeños y los metió en bolsas de basura. Lo vi desde la ventana de la cocina, y en ese simple acto de limpieza, vi el final de una era. Esa noche, él me trajo una silla nueva, de madera de mezquite, sólida y robusta. «Esta no se romperá, abuela», me dijo. No hablaba solo de la silla. Ambos lo sabíamos. Mi trabajo para la Catedral de San Fernando se convirtió en mi santuario y mi propósito. Dediqué horas a restaurar un antiguo mantel del altar, sus hilos de oro desgastados por el tiempo y la devoción. Mis manos, aunque adoloridas por la artritis, se movían con una precisión renovada. Ya no bordaba para escapar del silencio, sino para llenarlo de belleza. El padre Miguel venía a visitarme de vez en cuando para ver mi progreso, y en sus ojos no veía lástima por la anciana solitaria, sino un profundo respeto por la artesana. Me di cuenta de que mi valor no residía en ser madre o esposa, sino en mis propias manos y en el arte que fluía de ellas. Las reacciones de mi entorno fueron un espejo de mi transformación. Mis amigas, como consuelo, ya no me visitaban con la cautela de quien entra en una casa en duelo. Venían a reír, a compartir chismes, a pedirme consejo. «Estás floreciendo, Gracie», me dijo un día, mientras tomábamos café en el patio, sentadas en sillas que no se romperían. Supe que era verdad. Me sentía como una de mis plantas, que tras un invierno largo y cruel, finalmente encontraba la fuerza para volver a dar flores bajo el sol de Texas. Antes, yo era la mujer que caminaba, con la cabeza gacha en el mercado, la que evitaba las conversaciones por miedo a que me preguntaran por Marisol. Ahora, caminaba erguida, con mi andador como un cetro. La gente me saludaba de manera diferente. Veían a Graciela Vargas, la bordadora, la mujer que, a sus 78 años, había reclamado su hogar y su dignidad. El respeto que me mostraban no nacía de la lástima, sino de una admiración silenciosa por una fortaleza que ni yo misma sabía que poseía. De Marisol supe poco, y fue mejor así. Escuché a través de mi hermana Elena que se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y que luchaba por encontrar un trabajo estable. No sentí alegría por sus dificultades, solo una profunda y triste resignación. Ella había elegido su camino, un camino pavimentado con ira y resentimiento. Mi decisión de sacarla de mi casa no fue un acto para destruirla, sino un acto para evitar que me destruyera a mí y a su propio hijo. A veces, el amor más grande es el que sabe soltar. El verdadero trofeo de mi conquista fue Lucas. Liberado del peso de la lealtad dividida, el niño triste y encogido desapareció, y en su lugar surgió un joven seguro de sí mismo, lleno de vida. La casa se convirtió en el punto de encuentro de sus amigos, y yo me convertí en la abuela cool, que siempre tenía tamales listos y una historia que contar. Verlo reír a carcajadas en el mismo patio donde su madre me había humillado fue la sanación más profunda que podría haber imaginado. Él era la prueba viviente de que había tomado la decisión correcta. Una tarde, lo encontré en mi sala de costura, mirando el muestrario enmarcado que hice de niña, con sus puntadas torpes. «Es increíble cómo mejoraste, abuela», dijo. Lo miré y le respondí: «Todavía estoy aprendiendo, mi niño. Cada día es una nueva puntada». En ese momento, entendí la diferencia fundamental entre la Graciela de antes y la de ahora. La de antes creía que su vida ya estaba bordada, que el diseño estaba terminado. La de ahora sabía que siempre hay hilo en el carrete para añadir un nuevo color, para corregir un error, para empezar un nuevo patrón. Me di cuenta de que durante años había confundido la paz con la ausencia de conflicto. Había permitido que la tiranía emocional de Marisol dictara la atmósfera de mi hogar, todo por evitar una confrontación. La verdadera paz, aprendí, no es silencio. Es la serenidad que viene de saber que has defendido tu derecho a existir con dignidad, incluso si eso significa levantar la voz, trazar una línea y soportar la tormenta que viene después.
La paz hay que ganársela, y a veces, la batalla es contra tu propia sangre. El contraste con mi vida anterior era abrumador. Antes, mis días estaban medidos por el humor de Marisol. Me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué ofensa cometería ese día, qué palabra cruel usaría. Vivía en un estado de alerta constante, como un animalito asustado en su propia madriguera. Ahora, mis días me pertenecían. Me despertaba con el aroma de mi café de olla y la única expectativa era la de la luz del sol entrando por la ventana, la de una nueva puntada en mi bordado. Empecé un pequeño proyecto personal, organicé un taller de bordado gratuito para los niños del barrio en mi patio los sábados por la mañana. Ver sus manitas torpes tratando de manejar la aguja y el hilo, sus rostros concentrados, me llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Estaba transmitiendo mi arte, mi legado, asegurándome de que la belleza que mis manos podían crear no moriría conmigo. La casa, que Marisol había llamado un museo polvoriento, se había convertido en una escuela de vida y color. En mi reflexión personal, reconocí el largo camino que había recorrido. El empujón de Marisol no fue el principio de mi sufrimiento, fue solo el final de mi paciencia. El dolor había estado ahí por años, una herida silenciosa que yo misma cubría con los hilos de la negación y la excusa. La caída al suelo fue, irónicamente, lo que me obligó a levantarme de verdad por primera vez en mi vida. A veces, es necesario romperse para poder reconstruirse más fuerte. La Graciela de antes habría perdonado a Marisol y la habría dejado volver, cayendo de nuevo en el mismo ciclo de abuso emocional. La Graciela de ahora entendía que el perdón es un acto interno, para liberar el propio corazón del veneno del rencor, pero no es una amnistía que borra las consecuencias. Perdoné a mi hija en la soledad de mis oraciones, pero me negué a volver a abrirle la puerta de mi santuario. Proteger mi paz se había convertido en mi mandamiento más sagrado. Un día, mientras limpiaba mi armario, encontré una vieja fotografía mía con Arturo, tomada en el patio el día que terminaron de construir la casa. Éramos jóvenes, llenos de sueños. Le hablé en silencio, como hacía a menudo. Lo logré, mi amor. Protegí nuestro nido. Me costó casi todo, pero lo hice. Creo que por fin entendí lo que querías decir con ser fuerte. Sentí su presencia en la calidez del sol que entraba por la ventana, y supe que estaba orgulloso. La mayor conquista no fue quedarme con la casa o el dinero. Fue intangible. Fue la reconquista de mi propia voz. Durante años, mi voz se había reducido a susurros, a frases conciliadoras, a silencios estratégicos. Ahora, mi voz resonaba en mi propia casa. Daba opiniones, contaba chistes, cantaba viejas canciones rancheras mientras cocinaba. Recuperé el sonido de mí misma, y fue la melodía más dulce que jamás había escuchado. La gente a veces me pregunta cómo encontré la fuerza para hacer lo que hice. Se sorprenden de que una mujer de mi edad, aparentemente frágil, pudiera tomar una decisión tan radical. Siempre les digo lo mismo, la fuerza no tiene edad. No vive en los músculos, sino en el espíritu. Y a veces, esa fuerza permanece dormida durante décadas, esperando el momento adecuado, la herida correcta, para despertar y recordarte quién eres. Mi vida no es perfecta. Hay días en que la soledad pesa y el dolor en la cadera me recuerda mi vulnerabilidad. Hay momentos en que extraño a la hija que Marisol pudo haber sido. Pero la diferencia es que ahora no me hundo en esa tristeza. La acepto como parte de mi historia, como una de las sombras en mi bordado que hacen que los colores brillantes resalten aún más. La felicidad no es la ausencia de dolor, es la capacidad de seguir bordando a pesar de él. El mantel de la catedral está casi terminado. Cada puntada dorada que he añadido cuenta una parte de esta historia. Hay hilos de dolor, de soledad, de miedo. Pero también hay hilos de resiliencia, de amor propio, de esperanza. Cuando lo miro, no veo solo una pieza de tela. Veo el mapa de mi alma, la prueba de que incluso de los pedazos rotos se puede crear algo sagrado, algo digno de estar en un altar. Y esta es la verdad que he aprendido, la que quiero compartir con quien sea que esté escuchando mi historia. Tu hogar no es solo el techo sobre tu cabeza. Es el espacio sagrado donde tu dignidad debe vivir a salvo. Y si alguien, quien sea, intenta convertir tu hogar en una jaula, tienes no solo el derecho, sino la obligación de reclamar tus llaves y cambiar la cerradura. No importa si esa persona comparte tu sangre. No esperes a cumplir 78 años para darte cuenta de tu propio valor. No esperes a que te empujen al suelo para aprender a levantarte. El respeto no es algo que se mendiga, es algo que se exige, primero de ti mismo y luego de los demás. Tu paz es el tesoro más valioso que posees, y no hay precio que sea demasiado alto para protegerla. La vida me enseñó que a veces hay que podar una rama, aunque duela, para salvar el árbol entero. Mi familia ya no es lo que era, es cierto. Es más pequeña, pero es más sana.
Está formada por un adolescente que está aprendiendo a ser un buen hombre y una anciana que está aprendiendo a ser una mujer libre. Y eso, para mí, es más que suficiente. Mi cadera siempre me dolerá un poco, especialmente cuando cambia el tiempo. Pero ya no lo veo como una debilidad. Es mi recordatorio constante. No me recuerda la caída, sino el hecho de que me volví a levantar. Las cicatrices, físicas o del alma, no son signos de derrota. Son medallas de honor que prueban que sobrevivimos a la batalla. Así que si te sientes atrapado, si sientes que tu voz se ha perdido en el ruido de las expectativas de otros, escúchame. Toma la aguja en tus propias manos. No importa cuán enredado esté el hilo, no importa cuán gastada esté la tela. Siempre, siempre tienes el poder de dar la siguiente puntada. Porque al final, nadie puede quitarte tu valor a menos que tú le entregues las tijeras para que corte los hilos de tu vida. Y mis manos, estas viejas manos nudosas, han aprendido a no soltar nunca más las tijeras. Ellas son mías. Y con ellas, seguiré bordando mi historia, puntada a puntada, hasta el último de mis días.